Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Hablamos hoy de poder de convocatoria y pese a que mi amigo y colega Antonio, el profesor doctor Antonio Moreno Ollero, lo achaca a las hijas de Hernán Cortés, me da a mí la impresión de que si hubiera venido a hablar de los cuñados de Moctezuma, también hubiera llenado la sala, ¿vale? Porque, hombre, lleva uno ya un par de meses en esta briega y sí que es verdad que hay presentes en la sala otros ponentes del ciclo a quienes se les saluda y se les agradece su presencia, pero hay algunos ponentes, hay algunos colegas que han petado el salón y han hecho que, bueno, que tengamos que explicar aquello de que otras veces no pues vienen 30 personas, que la logística es a veces complicada, que es más sencillo ubicar el ciclo en la misma sala de manera que se cree una rutina y una continuidad de actividad y de espacio. Pero Mari Carmen, yo lo mismo te cambio la conferencia de sitio el lunes, porque está aquí Mari Carmen Rodríguez Duarte, que como Manolo Tallafigo y como Antonio suele ser de las que también despiertan un gran poder de convocatoria, y ya confirmaremos si la conferencia de María del Carmen Rodríguez Duarte, amiga y colega que está en la sala, prevista para el lunes de la semana que viene, sobre Regina, sobre 500 años de la presencia de Regina Celi en Sanlúcar de Barrameda, lunes día 30 a las 8 de la tarde, confirmaremos si la vamos a tener aquí o vamos a buscar otra ubicación un poco más elástica, un poco más flexible, porque parece que la ocasión lo requiere. Respecto a hoy, dar las gracias a nuestro conferenciante, al profesor Antonio Moreno Ollero, por su participación en este ciclo de encuentros con el quinto centenario en su edición de 2019. Va siendo ya también un veterano, un habitual de estos ciclos, afortunadamente, porque todos los años viene colaborando con esta actividad que, como sabemos, se viene desarrollando desde enero de 2017. En este segundo semestre de 2019, ahora que ya hemos celebrado por fin el 500 aniversario del inicio del viaje de la Armada de la Especiería, que se culminaría con la Vuelta al Mundo en 1522, pues como hemos dicho y como venimos haciendo, este segundo semestre del año lo hemos dedicado a la Sanlúcar de 1519, a distintos aspectos de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda en la época de Magallanes y Elcano. En septiembre, en lugar de hacer una conferencia al mes, como hicimos el año pasado, estamos dando una por semana. Este mes de septiembre trae 5 lunes, pues 5 conferencias que han sido, ¿no? Y la de hoy corre a cargo de don Antonio Moreno Ollero, que va a hablar de las hijas de Hernán Cortés. Ahora nos desgranará esa relación de las hijas de Hernán Cortés, del propio Hernán Cortés, con la ciudad y con la cronología de la Vuelta al Mundo. Antes de cederle la palabra a Antonio, entrar en el currículum de Antonio como investigador, como profesor, como docente y como divulgador histórico es largo y es prolijo. No es un lugar común, no es una forma de hablar. Tenemos aquí a una de las personas que mejor conoce la historia moderna de Sanlúcar de Barrameda, que mejor conoce los fondos, los contenidos históricos del archivo de la Fundación Casa de Medina Sidonia, y que más y mejor está publicando, lo digo sin demérito de nadie de los presentes y de ninguno de los ausentes, y que más y mejor está publicando sobre la historia de Sanlúcar de Barrameda en esos siglos cruciales que fueron, en un sentido lato, 15, 16, 17, los siglos de la tarda Edad Media y de la modernidad, que suponen el cambio total en la historia de Europa y con ello del mundo, ¿no? Un cambio de paradigma, un cambio de la economía mundo, etcétera, etcétera, y en ello se inserta la Vuelta al Mundo. Solo recordaros, quien no se la haya encontrado en la silla o haya tenido que coger una silla que no traía la volatina incorporada, aquí en la mesa tenemos volatinas, no son necesarias, pero sí como recordatorio de la actividad que tendremos mañana en el Palacio Ducal de Medina Sidonia. La presentación del libro La Ruta Infinita, la novela sobre la primera Vuelta al Mundo de la que es autor
el profesor doctor José Calvo Pollato, que es historiador y que es escritor también, y que de la mano de la editorial de la sección española de HarperCollins presenta esta novela sobre la primera vuelta al mundo en primicia en España. El día 24 está aquí en Sanlúcar, el 25 está en Madrid. Yo lo que os venga mejor. Si queréis verlo en Madrid, vais a Madrid. Si no, pues mañana en el Palacio Medina Sidonia es el estreno nacional de la presentación del libro. Sin más, le cedo la palabra a mi amigo Antonio, al profesor Antonio Moreno Ollero, para que nos hable de las hijas de Hernán Cortés. Yo vuelvo a reiterar que es afortunadamente el poder de convocatoria de Antonio el que nos hace estar hoy un poco constreñidos en la sala. Muchas gracias y se agradece la paciencia a todos los presentes. Perdone, las preguntas son al final. Perdone, las preguntas son al final. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a mi amigo Manolo Parodi por su simpática, cariñosa y generosa presentación, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí. Tienen que hablar un poquito más fuerte, ¿no? Más fuerte, ¿no? ¿Se me oye al final? No se me... Tienes que hablar a grito. El micrófono es solo para la televisión. Ah. Lo digo, O sea que lo puedo dejar donde estaba. Bien. Ya veo que no. Entonces, perdona. Tomaré nota. Vamos a hablar de las hijas de Hernán Cortés, que es a lo que hemos venido. Entre 1519 y 1522 se llevó a cabo una de las grandes gestas de la humanidad, la primera vuelta al mundo, que tanto estamos celebrando estos días. Una gesta o proeza que se hizo bajo el patrocinio del Reino de Castilla. Y también por esos mismos años y bajo la misma bandera tuvo lugar otra de las grandes hazañas de la historia de la humanidad, la conquista del gran imperio azteca por un reducido grupo de hombres dirigido por el genio de Hernán Cortés. Aunque esta segunda gesta esté siendo un poco eclipsada por la primera. A mí, la verdad, me hubiese gustado hablar del extremeño de Medellín, de Hernán Cortés, y de su infalible e inefable aventura. Pero, dado que me tengo que ceñir al producto de mi investigación, me conformaré hablando de las hijas de Hernán Cortés, y no de todas y todos, y de su vinculación con la historia de nuestra ciudad. Porque en el archivo de la Fundación Casa de Medina Sidonia no hay noticias de Cortés, pero sí de sus hijas, como tampoco hay de la primera vuelta al mundo. En el destino de 3 de sus hijas tuvo una especial significación la Casa de Medina Sidonia y, por tanto, la villa de Sanlúcar de la Rameda, la capital del estado, Medina Sidonia. Para empezar, nos situaremos en el Palacio de los Duques, en Sanlúcar, a finales del verano de 1546. No era una tarde como otra cualquiera. Por los corredores del palacio todo eran idas y venidas, prisas y nervios, gritos y risas. La servidumbre se afanaba en los últimos preparativos para recibir a 3 importantes huéspedes. Las hijas de los duques estaban impacientes por conocerlas, porque 2 de ellas tenían edades parecidas a las suyas. En 3 salas se habían colocado 10 camas con sendos colchones de lana que previamente habían sido sacudidos y que se hicieron para la ocasión, ya que no venían solas, sino acompañadas de sus criados. Venían de las Indias y se trataba ni más ni menos que de las hijas del marqués del Valle de Oaxaca, o mejor dicho, de las hijas de Hernán Cortés. No obstante, ignoramos por qué razón su llegada se debió de retrasar, porque las hijas de Cortés no hicieron acto de presencia en Sanlúcar hasta 1548, casi 2 años más tarde. La mujer de Hernán Cortés, Juana de Zúñiga, que se hallaba en la Nueva España, siguiendo los deseos de su marido, las mandó a la Vieja España en marzo de 1548, pues una de ellas, su hija, iba a casar con el hijo del marqués de Astorga. La mayor se llamaba Catalina y las otras 2 tenían el mismo nombre,
María. Sin embargo, no llegaron a tiempo de ver a su padre, pues éste había fallecido meses antes, el 2 de diciembre de 1547, en Castilleja de la Cuesta, cuando viajaba de Extremadura a Sevilla al reencuentro con sus hijas, a las que no veía desde 1541, que él regresó a España. La muerte del padre hizo que las hijas se quedaran en Sanlúcar y de momento bajo la tutela del duque de Medina Sidonia. No fueron estas los únicos hijos que tuvo el conquistador de México. Tuvo 11 hijos. Los 5 primeros fueron naturales y los 6 restantes legítimos, fruto todos ellos de una azarosa vida sentimental. De su primera mujer, Catalina Suárez, no tuvo ningún vástago. Pero Cortés no perdió el tiempo, porque la descendencia que no le dio su propia esposa la encontró en otras mujeres. Su primer hijo fue la ya nombrada Catalina Pizarro, que nació hacia 1514 en Santiago de Cuba, hija de Leonor Pizarro. El segundo hijo fue Martín Cortés, hijo de un personaje al cual todos conocemos, la Malinche, la intérprete y compañera de Hernán Cortés, que debió nacer hacia 1522 o 23. El tercer hijo se llamó Luis Cortés y nació de Antonia o Elvira Hermosillo en 1525. Su cuarto hijo, Leonor Cortés, fue el fruto de su unión con la princesa Isabel de Moctezuma, nacida en 1527. También hija de una princesa azteca fue María Cortés de Moctezuma, que debió nacer hacia 1527 o entre 1527 y 1530, y fue una de las huéspedes del Palacio de los Medina Sidonia. Hasta aquí, hijos ilegítimos. En segundas nupcias, el conquistador casó con doña Juana de Zúñiga y tras su unión con ella ya no hubo más hijos bastardos. De este matrimonio, con esta aristócrata de la rancia e ilustre casa de los duques de Béjar, los Stúñiga, nacieron 6 hijos. Estos fueron, los nombres se repiten, ¿no? A veces incluso hasta 3 veces se pueden repetir los nombres. Estos fueron Luis Cortés, que murió poco después de nacer en 1530. Catalina, aquí tenemos otra Catalina, que nació en 1531 y corrió la misma suerte que el anterior. Martín Cortés, que también se repite, que vio la luz en Cuernavaca en 1532 y que se convirtió en el segundo marqués del Valle. En la misma ciudad mexicana nacía en 1535 otra de las visitantes del Palacio Sanluqueño, María Cortés de Zúñiga. Después nacería Catalina Cortés de Zúñiga, que murió soltera en Sevilla, después de muerto su padre, que está enterrado hoy día en el convento de Madre de Dios en Sevilla, junto a su madre, Juana de Zúñiga. El último hijo fue Juana Cortés, nacida por la misma fecha que las anteriores y que casó con el segundo duque de Alcalá y marqués de Tarifa, don Fernando Enríquez de Rivera. No por gusto, sino porque la documentación manda, fijaremos nuestra atención solamente en aquellas que llegaron a Sanlúcar en 1548 y fueron recibidas y alojadas por los duques en el palacio, es decir, Catalina Pizarro, María Cortés de Moctezuma y María Cortés de Zúñiga. El hecho de que estas dos últimas llevaran el mismo nombre ha dado pie a no pocos errores y confusiones. Tratar de desentrañarlos y corregirlos fue el objetivo de este trabajo. Propósito nada fácil, porque la documentación manejada aludía indistintamente a ambas hermanas como María Cortés, sin hacer más precisión entre ellas. Es difícil a veces saber si se está refiriendo a la hija de la princesa azteca o a la hija de Juana de Stúñiga, o Zúñiga, que es lo mismo. La fuente de toda la información en la que se basa este trabajo son los ricos fondos documentales del Archivo General de la Fundación Casa de Medina Sidonia y más concretamente sus libros de cuentas. De entrada, conviene aclarar por qué estas jóvenes fueron recibidas por los duques en el Palacio de Sanlúcar,
qué vínculos o parentescos unían al sexto duque de Medinasidonia, don Juan Alonso de Guzmán, y su mujer, doña Ana de Aragón, la nieta del rey católico, de Fernando el Católico, con Hernán Cortés y sus hijos, para que ellos, los duques, se vieran en la obligación de acogerlas en su casa y de incluso hacerse cargo de la tutela de la hija legítima, es decir, de María Cortés de Zúñiga, que tendría unos 12 años de edad. Ya hemos referido cómo Hernán Cortés casó por segunda vez con Juana de Zúñiga, cuya madre, de igual nombre, era hermana del segundo duque de Béjar, familia con la que la rama de los Guzmanes, duques de Medinasidonia, estaba muy emparentada desde hacía varias generaciones. Juan Alonso de Guzmán, el sexto duque, era hijo de Leonor de Guzmán y Zúñiga, hija del primer duque de Béjar. Él mismo llevaba como segundo apellido el de Zúñiga. Es por eso que cuando los duques se referían a la hija legítima de Hernán Cortés, decían mi sobrina, aunque fuera sobrina segunda, pero decían mi sobrina, ya que su madre era prima hermana de don Juan Alonso de Guzmán. Todavía más, el hijo primogénito del sexto duque, Juan Claro de Guzmán, conde de Niebla, casó en 1542 con la hija del duque de Béjar, del cuarto duque de Béjar, Leonor Manrique de Sotomayor y Zúñiga, con lo que cuando llegó a Sanlúcar en 1548, María Cortés de Zúñiga se encontró con la que también era prima segunda de ella. Tanto los hijos del duque como la nuera del duque eran sus primos, todo quedaba en familia. Es importante resaltar aquí cómo Hernán Cortés, un personaje de orígenes humildes, de quien ni siquiera se está seguro de que fuera hidalgo, había llegado a entroncar con una de las más importantes familias nobiliarias de Castilla, la de los duques de Béjar. A su regreso de América, tras la conquista de México, este indiano, a quien Carlos V ennobleció en 1529 con el título de Marqués del Valle de Oaxaca, era el dueño de una de las más grandes fortunas del reino. En los primeros años del reinado de Carlos V, la renta anual en ducados más alta del reino de Castilla correspondía a Hernán Cortés, junto con los duques de Fría, con 60.000 ducados anuales, seguidos por los duques de Medinasidonia con 55.000 ducados al año. El brillo del oro mexicano o azteca borró cualquier escrúpulo o prevención social hacia quien no dejaba de ser un advenedizo, y que tuvo una estrecha relación de amistad con el sexto duque, nos lo demuestra que en su testamento el conquistador del imperio azteca lo nombraba como uno de sus albaceas. Es más, como muestra de esa buena amistad entre el sexto duque y Hernán Cortés, pues está el hecho de que cuando murió Hernán Cortés en Castilla de la Cuesta, provisionalmente fue enterrado en la cripta que los duques de Medinasidonia tenían en San Isidro del Campo, en Santiponce. Allí estuvo provisionalmente como cerca de 40 años, hasta que por fin fue llevado, como él había dispuesto en su testamento, sus restos fueron llevados a México, pero estuvo ocupando el lugar que iba a ser para el sexto duque. Da buena muestra de esa amistad entre Hernán Cortés y el duque, y de ahí precisamente pues esta relación del duque con los hijos y especialmente con la hija legítima. Asimismo, era don Juan Alonso de Guzmán uno de los designados para ejercer la tutela de la hija legítima de Hernán Cortés. Esta viviría en el Palacio de los Duques hasta finales de 1550. La estancia de las otras dos hijas de Hernán Cortés en el Palacio de los Duques debió de durar poco, porque ambas ingresaron pronto en el convento dominico de la Encarnación de Sanlúcar de Barrameda, más conocido como Madre de Dios, ese convento que tenemos aquí a la salida. Mientras que en el caso de María Cortés, la hija ilegítima de Cortés, parece claro que tenía firmemente decidida su vocación, no lo es tanto en el caso de la otra, Catalina Pizarro. La muerte de su progenitor a finales de 1547
pudo de algún modo influir en la firme determinación de María Cortés, la hija de la princesa azteca, de profesar en el convento cuando contaba alrededor de 20 años. En los primeros meses de 1549 vestía los hábitos de dominica. El día que tomó el velo, la hija del Marqués del Valle se llevaron por mandado del duque don Juan Alonso de Guzmán al monasterio 4 fanegas de trigo y 4 carneros apreciados en 4 ducados para que celebrasen pues el evento. Fue también el duque de Medina Sidonia quien mandó comprar para las velas de la ceremonia eclesiástica 17 libras y media de cera blanca al cerero sanluqueño Miguel de Rojas. Refiriéndome a esta María Cortés de Moctezuma, no quiero dejar pasar la ocasión de mencionar aquí que no era la primera vez que en el Palacio de los Duques se recibía a un vástago de la noble estirpe de los emperadores aztecas. Solo unos pocos años antes, concretamente en 1541, se presentó en el palacio el indio, así lo denomina la documentación, el indio Don Pedro, hijo del emperador Moctezuma, natural de las Indias, de la Nueva España en México, a quien el duque dio 2 ducados de merced para su mantenimiento y el de los otros indios que venían con él, una limosna para el hijo del último emperador azteca. Bien, pasamos a la primera monja, una que yo diría monja a la fuerza, Catalina de Pizarro o Catalina Pizarro. Catalina, que pasaba ya de los 30 años cuando llegó a Sanlúcar, tomó los hábitos en 1552, 3 años después que María, su hermana. Para celebrar su profesión en la Orden de las Dominicas de Sanlúcar, el duque dio 4 fanegas de trigo, no así 4 carneros como en el caso de la otra hermana. En un principio no parece que estuviera muy decidida a entrar en el convento. Ella protestaba, diciendo que su padre no la había mandado venir a España para entrar en religión, sino para casarse. Incluso se cree que fue el propio duque de Medina Sidonia quien probablemente a instancias de su prima, la madrastra de esta Catalina Pizarro, la internó en el convento en contra de su voluntad, poco después de arribar a Sanlúcar. Parece que la segunda esposa de Cortés tenía un especial interés en recluir a su hijastra en un convento, toda vez que, en connivencia con otro de los albaceas nombrados en el testamento, el licenciado Juan Altamirano, la había despojado prácticamente de todos los bienes que su padre le dejó en su última voluntad. De ahí que poco tiempo después de estar confinada en el monasterio, Catalina otorgó un poder a su hermano de madre, Pedro Salcedo, residente en México, a fin de que cuidara de sus intereses en la Nueva España. En el poder, Catalina Pizarro declaraba que hizo el viaje a España a la fuerza, obligada por la marquesa del Valle, y además, estando en México, fue obligada por medio de amenazas a firmar documentos en los que transfería a su madrastra, a Juana de Zúñiga, y al licenciado Altamirano todas sus propiedades en Cuernavaca. A partir de ahí se inicia un pleito en 1550 que no parece que se resolviera favorablemente para Catalina Pizarro, pues, como hemos visto, terminó tomando los hábitos, tal vez a regañadientes, en 1552 con el nombre de Catalina de la Magdalena, a lo mejor por lo que lloró, y con una dote muy inferior a la de la otra hermana monja. La marquesa viuda terminaría enviando al duque de Medina Sidonia 2.080 ducados para las dotes de María Cortés y Catalina Pizarro, monjas en Madre de Dios. Poco más sabemos de la hija primogénito del extremeño de Medellín. Es curioso porque la cantidad de información de cada una de las tres está en función de la cantidad de dinero que tenía cada una. A más dinero, pues más información en los libros de cuentas. Pasamos a la otra monja,
que esta parece que sí, que tenía vocación. Según Velázquez Gastelu, fue un dechado de virtudes. La monja María Cortés de Moctezuma. El duque de Medina Sidonia fue el administrador de los bienes de María Cortés, pues desde que ingresó en el convento, todos los gastos que se hicieron a lo largo del año 1549 en la construcción de sus celdas, que no fueron pocos, aparecen minuciosamente recogidos en los libros de cuentas del tesorero de la Casa Ducal. Para la celda de la monja se compraron 6 vigas, que subieron 5 hombres, 4 mástiles, que se compraron al tonelero Juan de Busto, que solía arrendar la renta de la madera del duque, 1000 ladrillos, que se trajeron desde la venta de Peralta en 3 carretas. Peralta fue un conocido regidor de Sanlúcar, Francisco de Peralta, que fue regidor y aparte de regidor fue criado, un criado muy importante del duque, porque la verdad es que hay que decir que todos los miembros de la corporación municipal, realmente todos eran criados del duque. Los que no lo eran de derecho, lo eran de hecho. Incluso este señor, su hijo, Gaspar de Peralta, también fue criado del duque de Medina Sidonia. 3 asneros, o si queremos alameles o borriqueros, moriscos, llevaron al convento un buen número de cargas de barro, de arena, de yeso. Es curioso que esta profesión, la de borriquero o alameles, fue una profesión que aquí en Sanlúcar en estos años pues solía ser posesión de los esclavos. Es raro el esclavo, a veces ya liberado, o morisco fugitivo que no se dedicaba al transporte con asnos, burros de su propia propiedad. Todo lo que es el transporte, ya sean asnos o a sus espaldas, lo hacen los esclavos en estos años de mediados del siglo XVI. Parece que la celda se hallaba junto al patio, pues 3 peones se encargaron de limpiarlo. La madera para las puertas del escritorio y para el zaquizamí, que es el artesonado de madera que cubre la celda, zaquizamí, una palabra árabe muy bonita, se compró al conocido mercader flamenco vecino de Sanlúcar, Jos Los Carte, dedicado al negocio de la madera. Vendía muchísima madera al duque, bueno, y a toda Sanlúcar. Principalmente los comerciantes flamencos, la mercancía principal que traían a Sanlúcar, aparte de los tejidos, fue la madera. Y en Sanlúcar pues siempre había déficit de madera necesaria para la construcción y para los barriles del vino y para los barriles de las almadrabas, del atún. O sea que siempre a lo que se dedicaban las urcas flamencas que venían todos los años principalmente era a traer madera. Pues cuando muere este Jos Los Cartes, continuó con el negocio su mujer, su viuda, Isabel de Los Cartes, y luego continuó con el negocio su hijo, Gaspar de Los Cartes. Eran muchos los flamencos avecindados aquí en Sanlúcar. Pues a este señor se le compró la madera para el escritorio y para el artesonado de la techumbre de madera de la celda. Los clavos, ¿a quién se compraron los clavos? Pues aunque resulte chocante, los clavos se solían comprar a los especieros, o sea que más que clavo como especia solían vender clavos. Es muy frecuente en los libros de cuentas del Archivo Ducal ver que siempre que aparecen especieros lo que están vendiendo al duque son clavos, principalmente clavos de todo tipo, más que especias. Pues se compraron Alonso Jiménez. Al carpintero Pedro López se le pagaron 16 reales y medio por una celosía que hizo para la ventana grande de la celda y por otras 2 celosías pequeñas para las otras 2 ventanas. O sea que la celda debería de ser grande cuando tenía una ventana grande y 2 pequeñitas, todas ellas se cubrieron con celosías. Este mismo carpintero se encargó de hacer 2 escabeles, las tarimas para los pies, para la monja. Se compraron asimismo para la celda otros 1000 ladrillos, sevillanos, raspados, que vinieron de Lebrija, porque también es muy curioso en estos años ver que Sanlúcar fue siempre deficitaria en ladrillos y tejas, de manera que en una ocasión que se presentó, que solicitó carta de vecindad aquí en Sanlúcar, en el ayuntamiento, un tejero,
pues inmediatamente cuando lo supo el duque, pues avisó de que fuera franco, que no se le cobraran ningún tipo de impuestos. Se trataba de atraer vecinos que fueran tejeros y para la fabricación de tejas y ladrillos. Yo en los años que llevo estudiado, siempre los ladrillos, cuando no vienen de Huelva, vienen de Sevilla, siempre, y además grandes cantidades en barcos. Bien, al calero, un calero muy conocido de Sanlúcar, Juan Poncel, se le pagaron 1.800 maravedíes por 40 quintales de yeso para enlucir el aposento de María Cortés y hacer una chimenea para ella, para su celda. Y este es el dato más sorprendente y chocante. Finalmente, el cerrajero Pedro Hernández, quien tenía su tienda arrendada al duque, era una de las tiendas de las sierpes, las covachas. Varias de las covachas en estos años estaban arrendadas a cerrajeros. Este es uno de ellos, que vendía mucho al duque. Pedro Hernández. Cerrajeros y herreros, porque principalmente todas esas tiendas eran herrerías, dedicadas a cerrajería o bien herrería, fundición, etcétera. Pues este señor, este cerrajero, hizo 4 cerrojos y 8 aldabas para las puertas de la celda, pero no aldabas como llamadores, sino como travesaños de madera para asegurar las puertas por detrás, por dentro. O sea, 4 cerrojos, 8 aldabas para las puertas de la celda, amén de 4 docenas de rejones, barras de hierro terminadas en punta. O sea que la celda estaba súper blindada, era inexpugnable. Mucho tendría que esconder aquí la monja, desde luego dinero tenía para tener, desde luego la idea que nosotros tenemos hoy día de los conventos, y de ello puede hablar muy bien, está aquí con nosotros, la profesora doctora, pues María del Carmen Rodríguez Duarte. Pues la idea que nosotros tenemos hoy de los conventos no tiene nada que ver con lo que realmente eran los conventos entonces, que era realmente un lugar donde se recluían principalmente nobles, aristócratas, que entraban con sus criados e incluso con sus esclavos, y hacían su vida ahí, pero de puertas para adentro. Yo creo que el espíritu de comunidad existía muy poquito y se puede ver en este ejemplo que estamos viendo aquí, en esta celda. Bien, todos estos gastos se anotaban cuidadosamente en la cuenta de María Cortés, y es de suponer que el duque se los iría descontando de su dote. Parece ser que la dote de María Cortés, que tomó el nombre de Sor María de San Juan Evangelista cuando ingresa en el monasterio de la Encarnación, Madre de Dios, fue de 1920 ducados, es decir, 720.000 maravedíes. Un ducado son 375 maravedíes. Lo que quiere decir que la dote de la otra hermana monja, fue solo de 160 ducados, unos 60.000 maravedíes. Mucho mayor la dote de esta María Cortés que la de Catalina Pizarro. Sobre esa cantidad que el duque de Medina Sidonia, don Juan Alonso de Guzmán, dispuso y tenía en su poder en calidad de préstamo, el convento percibía anualmente una renta de 60.000 maravedíes sobre esos 720.000 maravedíes que recibió María Cortés de Moctezuma como dote. Hasta tanto el duque no satisficiera el total de la dote, esos 720.000 maravedíes, la comunidad religiosa recibiría esa cantidad, 60.000 maravedíes todos los años. Esto es lo que se conoce como un censo o tributo al quitar, porque ese censo no se redime o no se quita hasta que no se paga el total de lo prestado, hasta que no se le devolviera al convento esos 720.000 maravedíes. El duque pagaba todos los años 60.000 maravedíes. Esto es una idea, espero que no haya por aquí ningún banquero, porque es una idea buenísima, sobre préstamos, hipotecas, esta de lo que es el censo o tributo al quitar. Para el convento era un expediente, un recurso muy saneado, disponer todos los años de 60.000 maravedíes para al final, cuando el duque tuviera bastante, devolver la cantidad total, la dote total, íntegra. Para las monjas, como he dicho, era un saneado recurso. Falta decir que de los 60.000 maravedíes anuales que recibe el convento,
40.000 eran para el monasterio y 20.000 limpios para Sor María de San Juan Evangelista. De ahí puede las medidas de precaución que ella tomaba en la celda. Bien, no parece que la monja de María Cortés gozara de muy buena salud, aunque vivió muchos años. Pues en 1549 el general de la Orden de los Dominicos, a instancias del duque de Medina Sidonia, dispensaba a las religiosas de la austeridad y privaciones propios de la comunidad, y cito textualmente, por sus muchos achaques y continuas enfermedades. Además, para su delicada manutención, se le consentía que disfrutara de una renta de por vida para ella sola, esos 20.000 maravedíes anuales que recibía ella. Consecuencia o no de la dispensa, la hija de Cortés vivió en el convento muchos y largos años. Baste decir que en 1593 vivía aún y era priora de las dominicas de Madre de Dios. Según Velázquez Gastelú, fue varias veces priora. Esta dote de María Cortés de Moctezuma no se terminó de pagar por parte de la Casa Ducal hasta el año de 1560, cuando ya había muerto el duque. El 31 de mayo de dicho año, 1560, la condesa viuda Leonor Manrique de Sotomayor, también muy vinculada a este monasterio de Madre de Dios, como ahora veremos, que regentaba la casa y estado de Medina Sidonia tras la muerte de su suegro, el sexto duque, y por la minoría de edad de su hijo, el futuro séptimo duque, el que todos conocemos por la Armada Invencible, mandó librar 480.000 maravedíes a la priora, al convento, y 240.000 a la monja, a Sor María de San Juan Evangelista, con lo cual la Casa de Medina Sidonia liquidaba el tributo al quitar de 60 maravedíes anuales que se venía pagando a la monja y a la comunidad. Quedaba satisfecha la dote de la hija natural de Hernán Cortés, que había sido esos 720.000 maravedíes. Si por algo se caracterizó la regencia o gobierno de esta señora Leonor Manrique de Sotomayor, viuda del conde don Juan Claro de Guzmán, ambos están enterrados en el convento de Santo Domingo, en el altar, en los nichos laterales, pues fue por liquidar todas las deudas y dejar bien saneadas las cuentas de la hacienda del estado de Medina Sidonia. Yo diría que el boom del atún, el máximo del negocio del atún, los máximos ingresos, se dieron precisamente bajo el gobierno de doña Leonor Manrique de Sotomayor y Zúñiga. Cuando años más tarde, un 27 de abril de 1582, se procedió a la apertura del testamento de la condesa de Niebla, esta Leonor Manrique, que pasó sus últimos años recluida en Madre de Dios, fue la monja María Cortés la que trajo la última voluntad de la condesa celosamente guardada dentro de una caja de hojalata, lo que demuestra la confianza que tenía la condesa depositada en ella. Según el gran historiador sanluqueño del siglo XVIII, que ya mencioné antes, Juan Pedro Velázquez Gastelú, fue un dechado de todas las virtudes cristianas y religiosas. Y pasamos a la tercera hija de Hernán Cortés, que estuvo aquí en Sanlúcar, la que yo digo ya la noble, María Cortés de Zúñiga. En su testamento, Hernán Cortés encomendaba la tutela de María Cortés de Zúñiga, menor de edad, al duque de Medina Sidonia, don Juan Alonso de Guzmán. Cuando murió su progenitor, en diciembre de ese mismo año, esta hija legítima del conquistador extremeño contaba unos 12 años de edad. Así es como María Cortés terminó viviendo en el Palacio de Sanlúcar, como una hija más, junto a las hijas de los duques, Leonor y Ana, de 14 y 11 años respectivamente. Si se compraba algo para las hijas del duque, también se compraba para su sobrina. Por el mes de mayo de 1549, el sastre Juan Martín hacía 2 sayos para las hijas de los duques y también uno para María. Y el año anterior se colgó
La Cámara de Leonor, en los libros de cuentas, la expresión colgar, cuando se emplea, significa decorar una habitación con tapices, y colgaduras y otros paramentos. Eso es colgar una sala, decorarla. Pues se colgó la Cámara de Leonor, la hija mayor, y María Cortés. Las dos primas, la hija mayor de los duques, María Cortés, debieron de hacer muy buenas migas, cuando incluso compartían el mismo aposento. Cuando se compró seda a Martín Taregano, que tenía una tienda en la Alcaicería, los duques tenían en Sanlúcar, en la Alcaicería, 29 tiendas, una de ellas pues estaba arrendada a este Martín Taregano, que era sedero. Había varios sederos, había plateros, había toneleros, mercaderes, traperos, había un poco de todo, en esta alcaicería, en la calle Truco. Pues se le compró también seda tanto para las hijas de los duques y también para la hija de Cortés. No cabe duda de que el tiempo que la hija de Hernán Cortés y Juana de Zúñiga residió en el palacio, que fue hasta el año de 1550, fue muy bien tratada por los duques. No podemos olvidar que era una rica heredera y muy rica. Recién llegada de América, pudo disfrutar aquí en Sanlúcar de una fiesta que se celebraba mucho por entonces, como eran las fiestas de la Sortija, y que luego se llevarían allí a América, y que se siguen celebrando en la América Latina. Las fiestas de la Sortija, que celebraron los duques para festejar la visita del duque de Arcos, don Pedro Ponce de León, a Sanlúcar, con salvas de cañón incluidas desde la Fortaleza Nueva. La Fortaleza Nueva era el Castillo de Santiago. Se decía Fortaleza Nueva para diferenciarla del antiguo Alcázar Viejo, o sea, los restos, lo que quedaba del antiguo castillo de las 7 torres, el castillo musulmán, las torres de Sanlúcar. Pues el Alcázar Viejo eran los restos. Sobre parte de ese Alcázar Viejo se construyó los cimientos son los cimientos del Palacio Ducal de Medinasidonia. Esos cimientos son parte de ese Alcázar Viejo. También se puede decir que la tutela de la hija de Cortés, que ejerció casi en exclusiva, fue altamente rentable para el duque de Medinasidonia, pues al menos en los primeros años pudo disponer libremente de una gran suma de dinero, sin necesidad de recurrir a préstamos y sin pagar intereses. La hija mayor legítima de Cortés fue muy bien heredada, incluso el doble que sus otras dos hermanas legítimas, hijas de Juana de Zúñiga, Juana y Catalina. Mientras estas dos últimas recibieron 50.000 ducados, la herencia de María Cortés, que era la preferida de Hernán, fueron 100.000 ducados, o sea, 37.500 maravedíes. La misma dote que el duque de Medinasidonia, aproximadamente la misma dote que el duque de Medinasidonia dio a sus dos hijas, a Leonor y Ana, incluso algo más. Pues bien, 100.000 ducados para la dote y casamiento de su hija María Cortés de Zúñiga con el hijo del marqués de Astorga, Álvar Pérez Osorio. Aunque, como ya veremos, este matrimonio no llegaría a celebrarse. La herencia de la hija de Cortés fue administrada por su tío en calidad de tutor, hasta que con 18 años de edad, María Cortés de Zúñiga obtuvo licencia del emperador de Carlos V para librarse de su tutela. Durante su estancia en Sanlúcar fueron muchos los gastos que María Cortés hizo, y algunos realmente importantes. Sirva como muestra los más de 60.000 maravedíes que invirtió en 1549 íntegros en ropas para su vestir y atuendo, terciopelos, raso carmesí de Venecia, paños de Holanda, 23 varas de terciopelo carmesí morado, etcétera, etcétera. Todo ello se le compró a un criado muy importante del duque, un mercader florentino que primero fue vecino de Cádiz y luego terminó vecindándose aquí en Sanlúcar, Leo de Bonomo. Estuvo muchos años aquí ya como vecino y muchos años como criado de la casa ducal. Este señor abastecía a la casa ducal de todo lo que aquí no se encontraba en Sanlúcar, pues la abastecía él y se traía todo de Cádiz, de la ciudad de Cádiz. Pues todas estas, las ropas, todo esto se le compró a este mercader florentino Leo Bonomo.
o los cerca de 80.000 maravedíes que importaron el oro y las hechuras de una cinta y 48 puntas de oro que hizo para ella el platero sevillano Cristóbal Cedeño. También compró muchas telas en la tienda que el mercader Francisco Jiménez tenía en la alcaicería, también en la alcaicería de Sanlúcar. Todos estos gastos aparecen consignados en los libros de la contaduría de la casa, porque los pagaba el tesorero del duque por su mandado. Luego se irían cargando en la cuenta de María Cortés y descontando de su rica hacienda. Los gastos continuaron durante todo el año de 1550. El 12 de enero, la duquesa de Medina Sidonia, Ana de Aragón, la nieta del rey católico, mandaba pagar al joyero Hernán Álvarez 14 reales por una pieza de oro que dio a María Cortés y que el orfebre había comprado de su hermano, del hermano de la monja, aunque ilegítimo, Luis Cortés. Parece que la hermana tuvo mucho interés en recuperar ese objeto de oro. Días después se compraba al trapero o mercader, indistintamente la documentación dice mercader trapero, cuando fundamentalmente a lo que se dedica el mercader es a la venta de trapos, telas, tejidos, pues entonces trapero. El mercader Juan de Rivera, que tenía una tienda en la calle de los Bretones, porque vamos a ver, en la calle de los Bretones había 12 tiendas, pero no todas las tiendas estaban arrendadas a bretones, algunas estaban arrendadas a sanluqueños, como este Juan de Rivera, que le tenía arrendada al duque una tienda en la calle de los Bretones y otra también en la alcaicería. Pues se le compraban 4 varas y una tercia de paño negro para la sobrina de la duquesa. En agosto, la duquesa enviaba a un criado de la casa, Hernando Bueno, a Sevilla, para que comprara perlas y oro para los vestidos que María Cortés y Leonor de Guzmán, la hija de los duques, iban a lucir en Sevilla en las justas y torneos que se iban a celebrar al mes siguiente, en septiembre, con motivo de la boda de esta última, la hija de los duques, con don Pedro Girón, hijo del conde de Ureña. Y para la ocasión se llevaron de Sanlúcar a Sevilla por tierra, este es un dato gracioso, curioso, la cama de la duquesa, las de las 2 hijas y la de María Cortés. No es que fueran con las camas a cuestas, lo que se llevaba en realidad eran los colchones, las sábanas y las colchas. La cama en sí no, sino todo más, con lo que se vestían las camas. Pero vamos, es un dato curioso porque teniendo en Sevilla todo un palacio como tenían los duques de Medina Sidonia, hubiera que llevar toda la ropa de la cama para allá. Bien, en su testamento de 1547, Hernán Cortés encargaba que se cumpliera lo concertado con el marqués de Astorga para el matrimonio del hijo de este con su hija María. El incumplimiento de este compromiso fue la causa, según el cronista Bernal Díaz del Castillo, que también participó en la conquista de México, de la última enfermedad y muerte del conquistador, por tanto enojo, como dice el cronista, que tuvo el conquistador. La ruptura del compromiso hizo que la estancia de María en la casa de los duques durara más de lo previsto. Las negociaciones para un nuevo matrimonio pueden explicar la venida a Sanlúcar en junio de 1550 de su hermano, Martín Cortés, segundo marqués del Valle de Oaxaca, quien vino, por supuesto, hermano legítimo, quien vino acompañado de su hermano homónimo, o sea, de su mismo, de un hermano ilegítimo llamado como él, Martín Cortés, el hijo de la Malinche. También el heredero y sucesor de Hernán Cortés se alojó en el Palacio de Sanlúcar, pues en más de una ocasión en los libros de cuentas de ese año se menciona el aposento del Marqués del Valle. Finalmente, el elegido para casar con María Cortés de Zúñiga, la rica heredera, fue Luis Vigil de Quiñones, hijo primogénito de Claudio Fernández de Quiñones, cuarto conde de Luna. El casamiento debió celebrarse poco después de 1550, pues ya en 1554, estando en Soria, María Cortés, que contaba entonces 18 años de edad, según ella misma decía, mandaba a un criado de su hermano, el Marqués del Valle, que cobrara de su tío, el duque, los maravedíes que aún estaban en su poder de cuando había sido su tutor.
Para ello, María Cortés, como ya antes mencioné, se había visto obligada a pedir al emperador, a Carlos V, venia y licencia para poder administrar y regir personalmente sus bienes y su herencia, dado que aún no tenía edad legal suficiente para prescindir de tutor. En noviembre de ese mismo año, estando ya casada, la duquesa Ana de Aragón ordenaba reembolsar al banquero sevillano Alonso de Espinosa, un banquero muy conocido, 219.105 maravedíes que éste había pagado a Diego Ferrer en nombre de María Cortés y que eran parte de su dote, porque la devolución de la dote íntegra de María Cortés se llegó a convertir en un auténtico quebradero de cabeza para la casa de Medina Sidonia. Este era solo el comienzo. No sabemos si una vez fallecido Hernán Cortés también fueron 100.000 ducados, probablemente sí, si se respetó el testamento, una cantidad realmente importante, como ya he dicho, 37.500 millones de maravedíes, los que se destinaron a la dote de la novia. Lo que sí sabemos es que la herencia de la hija de Cortés sirvió al duque como tutor y curador que era de su persona y bienes, como depósito del que echar mano para salir de apuros en más de una ocasión y liquidar deudas, dada su crónica necesidad de numerario. Siempre estaba pidiendo a todo el mundo. Si se observa una rápida ojeada a los libros de cuentas, pues se ve que pide a todo Dios, incluso a un mercader, a un tonelero, a las monjas de Regina, etcétera, etcétera. Vamos, que pedían a todo Dios cuando necesitaban numerario. Sobre su cuantiosa dote fueron varios los préstamos que María Cortés hizo a su tío el duque. En virtud de una escritura de 15 de octubre de 1554, la hija de Cortés hizo un importante préstamo a su tío, de no menos de 7,5 millones de maravedíes, que tendría que devolver de la siguiente manera y los siguientes plazos. Un primer plazo de 900.000 maravedíes el día de Santiago del año siguiente, más de 3 millones el día de Santa María de Agosto, 1556, otros 3.235.000 y pico de maravedíes al año siguiente, también el 15 de agosto. Todas estas cantidades tenían que pagarse en Sevilla. Ni que decir tiene que don Juan Alonso de Guzmán no fue puntual en ninguno de sus pagos. Esa falta de puntualidad en los plazos hizo que en octubre de 1557 se presentara en Sanlúcar un criado del conde de Luna, del suegro de María Cortés, don Claudio Fernández de Quiñones, para reclamar 1,5 millones de maravedíes que aún quedaban por pagar del tercer plazo. Aparte de todo esto, durante los años de 1556 y 1557, don Juan Alonso de Guzmán estuvo pagando a su sobrina, aparte de lo que ya he dicho antes, un tributo o censo al quitar de 115.384 maravedíes, que se pagaba por tercios a lo largo del año por otro 1,5 millones de maravedíes que le prestó, que le había prestado. Es curioso porque finalmente este censo al quitar se pudo redimir gracias a que el duque pidió otro préstamo, pero a su nuera, para terminar de liquidar esto. Cuando en 1557 un criado del duque, de ahí que estuvieran deseando que llegaran las almadrabas, porque una vez que llegaban las almadrabas liquidaban todas las deudas. De ahí que ellos mismos estuvieran deseando impacientes y se personaran allí mismo en Conil y Zara para ver cómo se presentaba la almadraba. Bien, cuando en 1557 un criado del duque, Francisco Corral, fue a Sevilla para pagar a doña María el tercio del tributo de esos 115.383 maravedíes, esta, María Cortés, no se hallaba en la ciudad, ni se encontró a nadie que pudiera cobrarlo por ella o dar razones, por lo que ya se puede un poco presumir. El 13 de junio de 1558, la condesa de Niebla, Leonor Manrique, que gobernaba, como dije antes, la casa de Medina Sidonia, debido a la enfermedad de su suegro, escribió una carta al banquero Alonso de Espinosa para que entregara al licenciado Tomeo de Uceda, criado y agente del duque en Sevilla, el 1,5 millones de maravedíes para redimir
esos 115.000 y pico, ese tributo abierto al quitar que se pagaba cada año a María Cortés y que realmente la que lo pagó fue la condesa de Niebla. Todavía, en julio de 1560, se pagaba a un criado del viudo de María Cortés, don Luis Vigil de Quiñones, quinto conde de Luna, como padre y legítimo administrador de los bienes de Catalina Fernández de Quiñones y Cortés de Zúñiga, la hija de María Cortés de Zúñiga, 300 ducados como resto de 6.000 ducados que había quedado debiendo el duque de Medina Sidonia, ya difunto también, a su sobrina. La hija de María Cortés de Zúñiga, Catalina Fernández de Quiñones, se convertiría en la sexta condesa de Luna. Aparte de esta hija, de esta Catalina, María Cortés de Zúñiga tuvo también otra hija, llamada Juana. Ese mismo año de 1560, y gracias a la decidida voluntad de la condesa de Niebla, que puso orden en la casa, en los asuntos financieros de la casa, Leonor Manrique de Sotomayor, se puso fin al pago de las dotes de las dos hijas de Hernán Cortés, María Cortés, la monja, y María Cortés de Zúñiga, y con ello terminaba la vinculación de las hijas del conquistador de México con la casa de Medina Sidonia. Cuando se están conmemorando los 500 años de la conquista de México, creímos oportuno traer a colación la vinculación de la figura de Hernán Cortés con la historia de Sanlúcar de Barrameda a través de estas hijas que, procedentes de la Nueva España, llegaron a nuestra ciudad en 1548. Mientras la estancia de una de ellas fue solo de 2 años, las otras 2 terminaron sus días en el convento de Madre de Dios. Y como hay que dar a cada uno lo suyo, también nos parecía de justicia aclarar que la hija de Cortés que ingresó en este monasterio de la Encarnación, Madre de Dios, no fue como siempre se creyó y como decía Velázquez Gastelu, María Cortés de Zúñiga, sino su hermana de idéntico nombre, la descendiente de los emperadores aztecas, de la que apenas se sabía nada y que por lo menos ya conocemos la celda. Pues bien, es todo lo que se sabe de las hijas de Hernán Cortés y toda la documentación que guardaban los libros de cuentas de la Casa Ducal de Medina Sidonia. Y solamente quiero terminar dando las gracias por su paciencia y por su asistencia en esta reunión. Muchas gracias. Si le parece bien al ponente, sería interesante abrir un turno de palabra por si alguien tiene alguna pregunta que hacer, algún comentario. Yo querría saber cuánto valía un maravedí. Vamos a ver, diríamos que es la moneda base, un maravedí. Bueno, el maravedí se dividía en 2 blancas, también cornados. Con medio maravedí se podía comprar un huevo, 2 huevos. 34 maravedíes hacían un real y 375 maravedíes hacían un ducado. O sea, la moneda muy baja. ¿Qué? Que era muy bajo el maravedí. Vamos a ver, por ejemplo, al día un albañil podía ganar unos 60 maravedíes y un esclavo podía ganar unos 35 o 40 maravedíes al día. Lo digo por curiosidad, porque nuestra casa tiene una deuda antigua, claro, de 12 maravedíes. Pues no es nada, vamos, porque... Nada, vamos. Nada. Sí, sí. ¿Alguien más? En el convento todavía existe una construcción de aquella época. Es lo que la verdad no tengo ni idea si queda algo de esta celda que se hizo aquí junto al patio. Sinceramente no tengo ni idea si queda algo de esto, de esta celda, porque como luego cuando llegó la condesa pues hizo también sus aposentos, lo que se conoce como el Palacio de la Condesa de Niebla. No creo que uno estorbase a otro, pero sinceramente esto habría que
habría que preguntárselo al máximo especialista en lo que es el convento de Madre de Dios, el profesor don Fernando Cruz Isidoro. Puede que él tuviese respuesta, no sé si él puede saber algo de esta celda, que era una bastante grande, muy espaciosa, airosa, con ese artesonado, etcétera, etcétera. Pues la verdad que sería bonito saber si queda algo de eso. Por lo menos el espacio, ¿no? Sí, sabemos que se construyó, queda, claro, 3 ventanas, una de ellas grande daba al patio. Además se especifica que la limpieza del patio se hizo para la construcción de la celda. La esposa de Hernán Cortés despojó de todo a la hija Catalina Pizarro, que era una gran querida, que le quería mucho Hernán Cortés, le quitó todo su gran herencia que la dejó. Parece que prácticamente la despojó. Yo he hablado de cómo ella dio poder a su hermano de madre, Pedro Salcedro, para que luchase por lo que a ella había heredado en Cuernavaca. Según se cuenta, yo me estoy informando porque estos datos no son de aquí de los libros de cuentas, sino de una obra que se conoce como, su nombre es El Testamento Hernán Cortés, de un profesor de la Universidad de Extremadura. Él ahí cuenta como prácticamente la despojó de todo. Realmente la dote que recibió ella, lo que envía la madrastra al duque de Medina Sidonia, a ella fue un total de 2.080 ducados. De esos 2.080 ducados, 720.000 maravedíes fueron para María Cortés, y el resto, que fueron unos 160 ducados, fueron para esta Catalina Pizarro. O sea que la dote con la que ella ingresó en el convento era realmente lo mínimo con lo que se podía ingresar en un convento, 60.000 maravedíes. De ello también nos puede también un poco aclarar el tema la profesora doña María del Carmen Rodríguez Duarte. ¿Se sabe por qué tenía tanto odio la señora Zúñiga a Catalina? Yo no sé, el San Benito este que tienen, que yo creo que el San Benito que tienen las madrastras en cierta manera parece que es verdad. También las otras Marías de Montezuma eran hijastras. Vamos a ver, solamente Catalina fue espectacular. Catalina, María Cortés, y ya los demás eran varones, no hay más hijas ilegítimas. Solamente 2, Catalina y María Cortés. De todas maneras, claro, es que en el testamento de Hernán Cortés se menciona la dote de... Creo recordar que no se mencionan las dotes de las hijas ilegítimas. No, también se de la de Catalina. Ahora mismo no recuerdo yo. Sí, Catalina también. La cantidad, es que no es exactamente la cantidad que le dejó. Vamos a ver, María Cortés de Zúñiga hereda 100.000 ducados. María Cortés de Moctezuma, la dote fueron 720.000 maravedíes. No recuerdo exactamente si en el testamento qué cantidad de ducados de maravedíes sí que se corresponde con eso, con lo que finalmente entró en el convento. Y sinceramente no recuerdo la dote que le dejó a Catalina, pero prácticamente según los hechos la despojó de todo, porque fueron solamente lo que se le dio fue una dote de 160 ducados. La madre de María, María la ilegítima, era una Moctezuma. La madre de Catalina. La madre de Catalina era, parece ser que era, no sé si era prima de Hernán Cortés, Leonor Pizarro, era castellana. Pero de todas maneras, en la documentación yo nunca vi que a esta María Cortés de Moctezuma siempre aparece nombrada como María Cortés, pero nunca de Moctezuma. Eso de Moctezuma es cosa de la bibliografía, todo lo que se ha escrito sobre ella. Parece ser que era hija de una princesa azteca, pero hay que tener en cuenta que el último emperador azteca tenía no sé cuántas mujeres, y había como 100 princesas aztecas. O sea que no era algo muy exclusivo. Dos eran princesas aztecas, Leonor, esta Leonor Cortés y esta María Cortés de Moctezuma, las dos nombradas Moctezuma. Hijas, y realmente pues parece ser que una era hija de Isabel de Moctezuma. Esa Leonor, sin embargo, María Cortés de Moctezuma, no, la bibliografía no da el nombre de la madre, dice una princesa azteca.
puede suponer que están enterradas aquí en Madre de Dios los dos? Yo creo que supongo que los restos, si es que se conservan, tienen que conservarse ahí. Fernando quizás sepa de su razón. Sería bueno que si Fernando hubiese asistido, pues a lo mejor él nos podía un poco aclarar, dar un poco de luz sobre todo estas cuestiones que están aquí surgiendo. Como él ha trabajado allí, ha visto toda la documentación sobre los archivos y todo eso. Sí. ¿Alguna intervención más? Sí, Mari Carmen. Sí. Tú has dicho que María entra, Madre de Dios, con una dote de 1000 y algo más. Vamos a ver, 720.000 maravedíes en ducados, 720.000 maravedíes, pero ahora mismo en ducados no recuerdo, un momentito, vamos a mirar, que es que no recuerdo las cantidades, son tantas las cantidades que hay aquí, que yo no las recuerdo bien. Para decirte que esa dote es muy similar a la que están pagando las clarisas de Retiro. 1000 ducados es mucho dinero. 800 a 1000 ducados. 1920 ducados. Esta es la dote, pero esta es la dote de la princesa, de la hija de la princesa Moctezuma, de María Cortés. La de Catalina Pizarro son 160 ducados solo. Por eso he dicho yo que es lo mínimo, que es lo que se entra, con lo que, bueno, una mujer de cierto estatus social podía entrar en un convento. 60.000 maravedíes. Los 1000 ducados... Yo creo que fue totalmente despojada de la herencia, vamos. Vamos a ver, la de 1920 ducados, la de María Cortés Moctezuma. 160 ducados. Por eso creo con estos datos hay que pensar que fue despojada. Escúchame, que entrara dentro de un estatus social que era el más bajo, para ser, vamos, yo creo que la madrastra se encargó por lo menos de darle una dote por lo menos mínimo para que al menos pudiese entrar en el convento. Sí, que al menos entrase. Sí. Y ella se vería obligada a entrar en el convento porque es que no le quedó más, porque ella ya he mencionado aquí como ella lo que quería es casarse y que su padre la había mandado a venir a España no para entrar en el convento sino para casarse. Claro, cuando se vio que no tenía nada, lo único que le quedó fue entrar en el convento. O sea que ahí se ve que realmente fue despojada, la limpiaron, vamos. Claro, eso tiene que revelar, a mí me da la impresión de que revela tanto actitudes personales, familiares, internas, un discurso interno familiar que se nos escapa, como quizás, o sea, por hablar de las dramatis personae, un discurso familiar de la madrastra, de la viuda del marqués, de la interacción con esas hijas naturales del marqués, pero también, no sé, aunque es verdad, como tú bien dices, que en la familia, vamos a decir, Moctezuma, habría muchos miembros, muchos integrantes, a lo mejor los comportamientos posteriores de la integración de los Moctezuma en la nobleza castellana, su asunción, o que se les permitiera asumir un determinado estatus, hacía que, en fin de cuentas, esa María Cortés Moctezuma no dejaba de ser una princesa de sangre real, aunque fuera de allí. Muy curioso. ¿Cuál de las dos llegó a ser priora? María Cortés, claro. Es que bueno, de Catalina Pizarro sabemos que... Claro, pero que es que además es de esto porque es de sangre real. Es que aunque sea una Moctezuma y venga del mundo azteca, pertenece a un horizonte con el que la nobleza castellana se puede integrar. Se puede reconocer y se puede esperar. De hecho, nosotros lo sabemos, hay descendientes de Moctezuma que ostentan títulos de Castilla con grandeza hoy día. La sangre de Moctezuma, la parte de toda la monarquía hispánica, pero especialmente en Extremadura y en Castilla, en fin, está, ¿no? Quizá por ahí. Hombre, aparte de eso, el ingreso de María Cortés se celebra mucho más,
los costes son superiores. Una vez que ingresa Catalina de Pizarro, de ella no se vuelve a saber nada, solamente el nombre con el que ingresó y ya está, y las cuatro fanegas de trigo que dio el duque. Sin cordero. Y no hay más noticias de ella, para nada. Sin embargo, de la otra, los gastos, los libros de cuentas recogen todos los gastos en la celda. Luego también la condesa Leonor Manrique la menciona en su testamento, la menciona en el codicilo. Sin embargo, de Catalina Pizarro no se volvió a saber nada. Vamos, ni su hermana creo que la mencionó para nada, vamos. O sea que para nada. Pues sería una monja más, pero vamos, que los gastos de la dote que tuvo esa María Cortés, la princesa, la hija de la princesa, fue todo para sus gastos de su celda y para vivir como una reina dentro del convento, porque realmente pudo vivir así. Y además reinó en el convento tanto en cuanto fue la priora y muchas veces. De estatus, y de puertas vivió, para adentro y también de puertas para afuera en la ciudad. Sí, y se puede decir que gracias a la dispensa que se le dio, para no someterse a las reglas del monasterio de la comunidad, pues vivió muchísimos años, con su manutención aparte, su comida aparte, pues de verdad que así cualquiera, vamos, entra en un convento. Entraría con sus esclavas y todo. Y sus criados seguramente. ¿Más intervenciones? Por aquí hay... ¿Hay alguna comparación entre los beaterios de aquellos conventos de aquella época y los beaterios, por ejemplo, de los Países Bajos? O sea, donde iban normalmente pues chicas nobles o viudas nobles que se retiraban a los beaterios. Bueno, y en segundo lugar, estos conventos de la época del siglo XVI, ¿existían los votos religiosos? Los votos religiosos existían, o sea, claro. Pobreza, castidad, todo eso existía, los votos existían, pero difícilmente se cumplían, vamos, los votos. Ya dije antes que la verdad que la mayor parte de las mujeres, de esto también nos puede informar muy bien María del Carmen, la mayor parte de las mujeres que entraban en los conventos no eran humildes, eran gente con cierto estatus social. Por ejemplo, quienes entraban en Madre de Dios o en Regina Coeli, la mayor parte de las hijas que no casaban de los criados de los duques. Los mismos duques pagaban las dotes de esas hijas de los criados importantes. Criados, entiéndase, caballeros ilustres, con apellidos ilustres, vamos. Pues las dotes de sus hijas las pagaban los duques. Lo cual quiere decir que el voto de pobreza estaba totalmente ausente. No se cumplía realmente. Ya dije también, mencioné cómo entraban con sus criados y esclavos también. Y como esta señora, sí. Iba a decir, lo que estamos hablando, esas eran las que no perdían. Otra versión, una versión más simplificada. Y con notas, está en Cartare con notas íntegras. Bueno, esto es un resumen de lo que hay allí. ¿Más intervenciones? Yo, antes de que se me olvide, volveros a recordar que mañana tenemos en el Palacio Ducal de Medina Sidonia, en la Fundación Casa de Medina Sidonia, a las 8 de la tarde, la presentación, a las 8 de la tarde, la presentación del libro La Ruta Infinita del historiador y escritor José Calvo Pollato. Va a ser, en principio, en el Salón de Embajadores, con lo cual sabéis que estará abierta el portón grande. Me imagino que pues 15 minutos antes estará abierto para que se pueda acceder a embajadores, ¿vale? Quería recordarlo una vez más antes de que se me olvide y decir que el lunes de la semana que viene tendremos la conferencia de María del Carmen Rodríguez Duarte, volverlo a repetir, sobre Regina, los 500 años de la presencia de Regina en Sanlúcar de Barrameda, 1519-2019, que en principio está prevista aquí, pero que no descartamos cambiarla de sitio. Eso lo avisaremos en las redes sociales, lo pondremos con tiempo, lo avisaremos a los medios de comunicación, lo pondremos con tiempo en las redes sociales y lo avisaremos aquí también, caso de que se produzca. Si no hay más noticias, sí se puede cambiar. Sí se puede cambiar, claro, porque es buscar otro espacio. Si no, pues aquí estaremos apretaditos, que como va entrando el otoño, pues no pasa nada. Pepe quería decir algo más. Enhorabuena, Antonio, por su conferencia en nombre de la asociación nuestra
Muchas gracias. Aquí la biblioteca, darte la enhorabuena, la amenidad con la que plantea la documentada conferencia que nos has dado. Muchas gracias. Y no es la primera vez que te damos las gracias y espero que no sea la última. Ya. Yo también. A los asistentes, socios o no de Luis Aguila, decirles que muchas gracias por la asistencia, que todas nuestras conferencias, de las que ya Manolo ha anticipado las más próximas, están abiertas al público en general, no solamente a nuestros socios. Así es que la de Mari Carmen aquí o donde sea, la de la presentación del libro de Calvo Boyato y cualquier otra actividad de la Asociación Luis Aguila está abierta a todo el público que esté interesado por nuestras inquietudes. Muchas gracias.